Fundados en 1987, los Irreducibili nacieron en un momento clave para el fútbol italiano. Era la época en la que el fenómeno ultra vivía una auténtica transformación. La Lazio, uno de los clubes históricos de la Serie A, tenía en su curva nord un núcleo de seguidores apasionados, pero sin la organización y la puesta en escena que comenzaban a verse en otras gradas de Italia y del extranjero. En aquel entonces, el ambiente ultra estaba dominado por el CAV, Comandos Achille Veloci, un grupo con tradición, reconocido por su fidelidad al club, pero que había quedado anclado en un estilo más espontáneo, menos meticuloso, y que ya no representaba el impulso renovador que muchos jóvenes hinchas buscaban. Italia, en los años 80, respiraba fútbol las 24 horas del día. El país había ganado el Mundial de 1982 y el calcio estaba en su punto más alto, con figuras internacionales como Maradona, Platini o Zico en la liga. Pero paralelamente, en las gradas se vivía otra revolución. El movimiento ultra, nacido a finales de los 60, estaba evolucionando a un modelo mucho más sofisticado. Estructura jerárquica, símbolos y estética propia, estrategias de animación ensayadas y un control total del territorio dentro y fuera del estadio. Los Irreducibili aparecieron con la clara intención de romper con el pasado inmediato y llevar la curva nord al nivel de los grupos ultras más potentes del país. Para lograrlo, miraron hacia Inglaterra, donde la cultura casual marcaba tendencia. En lugar de vestir con los típicos colores llamativos o bufandas excesivamente visibles, comenzaron a adoptar ropa de marca deportiva como Fred Perry, Stone Island o Adidas, junto con chaquetas bomber y vaqueros, proyectando una imagen más uniforme y, sobre todo, más intimidante. Este cambio estético no era solo cuestión de moda, buscaba reforzar la cohesión interna, enviar un mensaje de unidad y facilitar el movimiento en caso de enfrentamientos. Desde sus primeros partidos en la curva nord, los Irreducibili impusieron una disciplina que sorprendió incluso a sus propios compañeros de grada. Nada quedaba librado al azar. Los cánticos se practicaban antes de los partidos, los bombos y megáfonos se coordinaban con precisión milimétrica y las coreografías se preparaban con semanas de antelación. En pocos meses, la grada pasó de ser un espacio de animación espontánea a convertirse en un verdadero espectáculo visual y sonoro. La elección del nombre Irreducibili fue todo un manifiesto. No era simplemente un apodo, era una declaración de principios. El mensaje era claro. Eran irreductibles porque nunca se rendirían, porque su compromiso con la Lazio, con la ciudad de Roma y con los colores blanco y celeste era absoluto. Esto transmitía una sensación de invencibilidad y resistencia que caló hondo entre los jóvenes de la capital, muchos de los cuales se sumaron al grupo atraídos por su energía y determinación. En pocos años, la influencia de los Irreducibili desplazó definitivamente al CAV y a cualquier otra facción que pretendiera liderar la curva nord. Bajo su dirección, el espacio se transformó en una máquina perfectamente engrasada para alentar al equipo, presionar al rival y enviar mensajes claros a través de pancartas, tifos y cánticos. El tifo, que en Italia ya era una tradición, alcanzó con ellos un nivel de espectacularidad y detalle sin precedentes. No se trataba solo de levantar banderas, se construían auténticas obras visuales que ocupaban toda la grada, combinando colores, mensajes y símbolos que podían verse desde cualquier punto del estadio. Dentro de esta maquinaria surgió un subgrupo que rápidamente ganó protagonismo: los vikingos. Con un imaginario basado en la mitología nórdica, símbolos de guerra y referencias a un espíritu de combate sin concesiones, los vikingos se convirtieron en la facción más combativa y visualmente reconocible de los Irreducibili. Sus estandartes con cascos y hachas, junto con su actitud desafiante, aportaban una dosis extra de intimidación en la curva nord. Bajo la bandera de los Irreducibili, la curva nord se transformó en algo más que un espacio para ver fútbol. Era un territorio que se defendía con uñas y dientes, un punto de reunión para jóvenes que encontraban en el grupo no solo un lugar para expresar su pasión por la Lazio, sino también una identidad colectiva, un código de conducta y, para muchos, un modo de vida. Uno de los aspectos más distintivos y más controvertidos de los Irreducibili fue, sin duda, su identidad política. Desde sus primeros pasos en la curva nord, el grupo dejó en claro que no pretendía mantener neutralidad.
mientras que muchos otros colectivos ultras en Italia preferían mantener cierta ambigüedad para no dividir a sus miembros. Los Irreducibili se posicionaron de forma clara y frontal. Su ideología era de extrema derecha, con un fuerte componente neofascista y ultranacionalista. Para entender este fenómeno, hay que situarse en la Italia de finales de los 80 y principios de los 90. El país aún arrastraba las heridas de los llamados años de plomo, Anni di Piombo, un periodo marcado por la violencia política de extrema izquierda y extrema derecha, el terrorismo, las revueltas callejeras y una fuerte polarización ideológica. Aunque en el plano institucional Italia había transitado hacia una democracia consolidada, en la calle la confrontación ideológica seguía viva, y el fútbol, y en particular las gradas, funcionaba como un terreno simbólico donde esas tensiones podían expresarse sin filtros. Los Irreducibili aprovecharon ese clima para dotar a la Curva Nord de una estética y un discurso abiertamente asociados con el fascismo histórico y sus derivados contemporáneos. No era raro ver banderas con la cruz celta, pancartas con la efigie de Benito Mussolini o referencias a la República Social Italiana, RSI. En los cánticos se incluían consignas racistas y antisemitas, y en momentos de exaltación se realizaban saludos romanos masivos, un gesto que, aunque prohibido por la ley italiana, se repetía con frecuencia. Este posicionamiento ideológico tenía varias consecuencias. Por un lado, creaba una identidad muy fuerte y homogénea dentro del grupo, reforzando la cohesión interna y atrayendo a nuevos miembros que compartían o simpatizaban con esas ideas. Por otro, generaba un rechazo frontal de buena parte de la sociedad italiana, de las instituciones deportivas y de muchos medios de comunicación que veían en los Irreducibili no solo un grupo de hinchas radicales, sino un núcleo de propaganda política en el corazón del fútbol. A nivel internacional, su imagen y su ideología les permitieron establecer conexiones con otros grupos ultras que compartían su visión del mundo. Entre ellos, los ultras sur del Real Madrid, también vinculados a la extrema derecha, y sectores radicales del West Ham United, club inglés con un pasado de grupos hooligans con ideología similar. Estos lazos no se limitaban a intercambiar mensajes de apoyo. En ocasiones se organizaban desplazamientos coordinados, intercambios de material y hasta visitas recíprocas para asistir a partidos importantes, reforzando así una red transnacional de extremismo futbolero. En el plano interno, la presencia de esta ideología en la Curva Nord también reforzaba ciertas rivalidades ya existentes y creaba otras nuevas. El ejemplo más evidente era el enfrentamiento con los ultras del Livorno, uno de los grupos más reconocidos por su militancia comunista y antifascista. Los choques entre la Lazio y el Livorno trascendían lo deportivo. Eran auténticas batallas ideológicas donde cada bando buscaba dejar claro su dominio simbólico y físico. Las pancartas, los cánticos y los incidentes violentos que rodeaban estos partidos se convirtieron en un ejemplo paradigmático de cómo la política podía encender el fútbol hasta niveles peligrosos. El club, por su parte, mantuvo durante muchos años una relación ambigua con los Irreducibili. Por un lado, no podía ignorar que eran la fuerza que llenaba la Curva Nord, que animaba sin descanso y que creaba un ambiente temido por cualquier rival. Por otro, la presencia constante de simbología fascista y episodios de violencia generaba problemas legales, sanciones y una mala imagen internacional para la Lazio. Esta ambivalencia llevó a episodios en los que la directiva intentaba controlar o limitar ciertas expresiones políticas en la grada, aunque rara vez con resultados duraderos. El carisma de ciertos líderes dentro del grupo, como Fabrizio Pisitelli, conocido como Diabolik, también jugó un papel importante en consolidar la línea ideológica del colectivo. Diabolik no solo ejercía un liderazgo en lo futbolístico, sino que se proyectaba como una figura influyente en círculos más amplios, con contactos en ambientes políticos y del crimen organizado. Bajo su mando, los Irreducibili no se apartaron de la línea ideológica original e incluso en momentos de presión mediática respondieron reafirmando su postura. Así, la ideología de extrema derecha de los Irreducibili no fue un accesorio o un detalle secundario. Fue una pieza central de su identidad, tan importante como su estilo de animación o su organización interna. Les dio cohesión, visibilidad y aliados internacionales, pero también enemigos poderosos y una vigilancia constante por parte de las autoridades. Para comprender plenamente la dimensión y la influencia de los Irreducibili,
es imprescindible analizar sus rivalidades más significativas, que no solo definen su historia, sino que también reflejan los profundos conflictos sociales y políticos que han marcado el fútbol italiano en las últimas décadas. El enfrentamiento más emblemático y violento es, sin lugar a dudas, el derbi de la capital, el clásico entre Lazio y AS Roma. Este partido no es simplemente una competición deportiva, es una verdadera guerra simbólica, cultural y territorial que divide a Roma en dos mitades irreconciliables. Para los irreducibili, la Curva Sud, históricamente dominada por el comando Ultra Curva Sud, QKS, y posteriormente por grupos como Boys Roma y Fedain, representa no solo al rival deportivo, sino a un adversario ideológico y social. La Curva Sud de la Roma ha sido tradicionalmente más heterogénea en términos políticos. Mientras que algunos sectores se identifican con la izquierda, otros con la derecha y muchos más con posturas menos definidas, la enemistad con los irreducibili es profunda y violenta. Los partidos entre ambos grupos han sido escenario de enfrentamientos brutales que trascienden el césped y se trasladan a las calles de Roma. Los incidentes incluyen emboscadas organizadas con antelación, apuñalamientos, agresiones masivas y el uso de armas blancas. Es común que las fuerzas policiales desplieguen un operativo especial para contener la violencia antes, durante y después de los encuentros. La ciudad se convierte en un campo de batalla donde ambos bandos defienden no solo sus colores, sino su territorio y su orgullo con una ferocidad extrema. El historial de violencia incluye episodios trágicos, como el asesinato de Daniele De Santis en 2004, un incidente que conmocionó a toda Italia. De Santis, un joven ultras de la Lazio, fue asesinado en un enfrentamiento callejero con seguidores de la Roma. Este hecho marcó un punto de inflexión, evidenciando hasta qué punto la violencia podía salirse de control y el precio humano que pagaban los involucrados. Más allá de Roma, los irreducibili han mantenido rivalidades intensas con otros grupos ultras italianos. Por ejemplo, la Curva Nord del Atalanta y los Brigate Gialloblù del Verona, ambos con sus propias identidades y estilos, han sido rivales recurrentes en choques que no solo se disputan en los estadios, sino también en las calles. Especialmente notable es la enemistad con los ultras del Livorno, reconocidos por su ideología comunista y antifascista, lo que los convierte en enemigos directos de los irreducibili, no solo por cuestiones deportivas, sino por la polarización ideológica que ambos representan. Los partidos entre Lazio y Livorno suelen ser particularmente tensos, con enfrentamientos frecuentes y una fuerte presencia policial para evitar que la violencia escale. Estas rivalidades se extienden más allá del fútbol y se insertan en un mapa político y social más amplio. Cada enfrentamiento es, en cierto modo, una lucha por la hegemonía simbólica, una batalla donde se disputan no solo puntos o trofeos, sino valores, territorios y reconocimiento dentro del universo ultra. El entramado de alianzas y enemistades internacionales también se conecta con estas rivalidades. Los irreducibili, por ejemplo, mantienen lazos con grupos ultras de ideología similar en otros países, lo que les da respaldo y apoyo en sus enfrentamientos más violentos. Esto a menudo implica el intercambio de símbolos, apoyo mutuo en partidos importantes y, en algunos casos, la coordinación de acciones conjuntas. La historia de los irreducibili no puede entenderse sin detenerse en los episodios que marcaron la línea entre la pasión y la violencia, entre el apoyo ferviente y las acciones condenables que generaron polémica y sanciones a nivel nacional e internacional. Uno de los incidentes más sonados y lamentables fue el caso de las pegatinas con la imagen de Anne Frank, que aparecieron en 2017 en la Curva Nord. En ellas se mostraba a Anne Frank, símbolo universal del sufrimiento judío durante el Holocausto, vistiendo la camiseta de la AS Roma acompañada de consignas antisemitas. Este acto fue interpretado como un intento de humillar y provocar a la afición rival, pero terminó generando un escándalo internacional y un repudio unánime. Las autoridades deportivas, incluida la UEFA, aplicaron duras sanciones a la Lazio, mientras que en Italia se lanzaron campañas de concienciación para erradicar el antisemitismo del fútbol y la sociedad. Este episodio fue solo uno más en una larga lista de muestras de intolerancia que los irreducibili exhibían sin tapujos. La exhibición de saludos romanos,
un gesto prohibido por la legislación italiana debido a su asociación con el fascismo, era una constante, especialmente en partidos importantes o en momentos de exaltación política dentro del grupo. En este contexto de radicalismo y conflicto, la figura de Fabrizio Piscitelli, conocido como Diabolik, fue clave. Líder carismático de los Irreducibili, su influencia trascendía lo deportivo. Nacido en Roma y con un pasado ligado a ambientes marginales, Diabolik logró consolidar la disciplina interna del grupo y proyectar una imagen poderosa que intimidaba a rivales y rivales. Sin embargo, sus vínculos con el narcotráfico y otras actividades ilegales lo convirtieron en una figura polémica dentro y fuera de la grada. En 2019, Diabolik fue asesinado en lo que se cree fue un ajuste de cuentas relacionado con sus actividades fuera del fútbol. Su muerte provocó un vacío de poder dentro de los Irreducibili y marcó el inicio de una crisis interna que acabaría afectando la estructura y el funcionamiento del grupo. Bajo la creciente presión de las autoridades, el club y la sociedad, los Irreducibili anunciaron en 2020 su disolución oficial. Esta decisión no implicó la desaparición total de sus miembros ni la desaparición de la Curva Nord como espacio de animación, pero sí supuso un cambio profundo en la forma en que se organizaba el apoyo a la Lazio. La Curva Nord pasó a funcionar bajo la denominación de Curva Nord 12, buscando distanciarse de la imagen negativa que arrastraba el nombre de los Irreducibili. A pesar de la disolución formal, el legado del grupo sigue muy presente en la cultura ultra de la Lazio. Fueron responsables de algunas de las coreografías más espectaculares y de crear ambientes inolvidables que empujaron al equipo en momentos decisivos. No obstante, también dejaron una huella de violencia, racismo y división que ha sido difícil de erradicar completamente. Actualmente, la Curva Nord intenta mantener la pasión y la creatividad en su animación, pero con una vigilancia mucho más estricta por parte de las autoridades. La lucha contra el extremismo y la violencia en el fútbol es un desafío que sigue vigente, y la experiencia de los Irreducibili es un recordatorio de los riesgos que supone la mezcla entre deporte y política radical. La historia de los Irreducibili es, en definitiva, un espejo de la evolución de la cultura ultra en Europa, una mezcla compleja de identidad, pertenencia, conflicto y pasión, capaz de crear tanto momentos memorables como episodios oscuros. Su legado invita a la reflexión sobre cómo transformar esas energías en expresiones positivas, evitando que el amor por un club se convierta en un campo de batalla que divide y daña.